Hola amigos, les quiero compartir un poquito sobre la historia del pentecostalismo. Bueno, todo comienza en el libro de los Hechos cuando el Espíritu Santo se derrama sobre todos los cristianos de aquel entonces. Cuando estudiamos la historia de la iglesia nos damos cuenta que la iglesia se mezcló muchos años después, el paganismo con el cristianismo, y debido a eso ya no encontramos más registros, sino hasta en 1738, con la teología de la santidad de Wesley, quien quería estar muy seguro de su salvación, y Wesley vemos que prueba muchas maneras de alcanzar la santidad, pero sin resultados. Y fueron los hermanos moravios en Aldersgate Street que ministraron a Wesley, donde tuvo la seguridad de la salvación, y allí él experimenta el poder del Espíritu Santo y la gracia a través de la fe, y pone énfasis en el poder del Espíritu Santo en el despertar del siglo XVIII. Entonces, eso es su contribución más importante al movimiento pentecostal. En el movimiento de la santidad del siglo XIX hay tres líneas dominantes que se influenciaron entre sí. La primera está la teología metodista de Phoebe Palmer con su esposo, de Charles Finney del calvinismo, y el movimiento Keswick de santidad reformada. Estos tres son el eslabón perdido entre la espiritualidad metodista y la pentecostal. Ciertamente el mensaje de santidad y el énfasis en el Espíritu Santo son los puntos principales de continuidad entre Palmer, Finney, Wesley y el pentecostalismo. Llegamos entonces a la pregunta, ¿cómo se extendió? Bueno, se extendió con Charles Fox Parham, quien se cree que es el padre del pentecostalismo, para fines del siglo XIX, en el medio oeste de Estados Unidos. Muchos metodistas y otros creyentes, simpatizantes del movimiento Santidad, estaban obsesionados con sanidad divina y la posibilidad de hablar en lenguas. Entre ellos figuraba Charles Parham, un universitario de 18 años de edad. Este creía en el bautismo del Espíritu Santo y con fuego, y ya para el año de 1891 predicaba que hablar en lenguas extrañas había de ser la señal del bautismo del Espíritu Santo. Y en el año 1900 funda el Colegio Betania de la Biblia en Topeka, Kansas, con el propósito de propagar sus creencias. Enseñaba que Dios daría a sus seguidores el don de hablar otros idiomas sin tener que estudiarlos, con el fin de hacer factible la evangelización en toda la tierra en poco tiempo. Y aproximadamente la mitad de los 34 alumnos y el mismo Parham hablaron lenguas. Luego aparece William Seymour con el avivamiento de la calle Azusa. Seymour pastoreó este movimiento pentecostal en la misión de la calle Azusa, comenzando en 1906, y estuvo ahí 3 años. En 1903, Seymour se traslada a Houston, Texas, en busca de su familia, y a través de amigos él conoce a Charles Parham, un predicador de la santidad, que no solo le enseñaba la doctrina de la santificación, sino que también el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Él se trasladó a Los Ángeles y allí él fue expulsado de su primera iglesia cuando él comenzó a enseñar la doctrina de Parham. Desde allí se trasladó a un edificio abandonado de la ahora calle Azusa, que eventualmente fueron miles los que viajaron a lo que ha sido llamado el lugar del nacimiento del pentecostalismo. El cristianismo fue cambiado para siempre por el movimiento de la calle Azusa en Los Ángeles. Ahí se celebraban cultos 3 veces al día, los 7 días de la semana, durante los días gloriosos cuando Seymour estuvo ministrando por muchos años. Luego los que fueron discipulados por él y experimentaron el bautismo del Espíritu Santo se esparcieron y abrieron otras obras como la comunidad o la misión de fe apostólica de la calle 51, también la misión hispana, la misión pentecostal italiana. Luego aparece la Iglesia de Dios en Cristo, se formó en 1907, las Asambleas de Dios y la Iglesia Pentecostal Unida se formaron en 1914, la Iglesia Pentecostal de Dios fue fundada en 1919.
Y así sucesivamente se fueron creando muchas de las denominaciones cristianas evangélicas y el movimiento carismático de la Iglesia Católica. De manera que hoy hay miles y millones de creyentes pentecostales. Quiero dejarles saber que esta historia me afecta positivamente porque entiendo ahora en detalles lo que antes solo había estudiado por libros, pero ahora estoy ministrado. Creo que es importante vivir con el poder del Espíritu Santo, como lo viven los pentecostales, porque el cristianismo que más crece y se expande por todo el mundo merece la atención de todos. Hay un hecho del pentecostalismo que todos deben saber, y es que en tan solo 100 años de existencia se ha transformado en el movimiento cristiano de mayor y más rápido crecimiento de toda la historia, habiendo surgido en la década del siglo XX en unas pocas comunidades. Ya para el 70 había 73 millones, para el 89 352 millones y ahora se habla de que hay más de 500 millones en varias partes del mundo. Bueno, mis amigos, esta era una reseña histórica del pentecostalismo. Bendiciones.